Buenas, en esta clase te voy a hablar sobre tratamiento de datos, comenzando con los temas de bioestadística, así que empezamos. Para empezar te cuento que vamos a trabajar con estadística, se le llama bioestadística porque la aplicamos a la biología. ¿Qué es la estadística? Es una rama de la matemática que se encarga de trabajar con datos. Va a analizar estos datos, en realidad vamos a analizar estos datos para obtener alguna conclusión al respecto de ellos. La estadística se divide en dos ramas principales, la estadística descriptiva y la estadística inferencial. Ya vamos a ver poco a poco cuáles son las diferencias, pero básicamente la descriptiva se enfoca en tomar los datos y describirlos, decir cómo se organizan, sacar algunas conclusiones, pero solamente describiendo. Ya vas a entender un poquito más cuando analicemos los diferentes tipos de datos. La inferencial, en cambio, a partir de los datos que utilizamos para describir, realiza una inferencia. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que va a decir, ya que veo tal cosa, imagino que se aventura a pensar que en una población tal vez está ocurriendo algo más. Es decir, utilizamos los datos para obtener conclusiones de algo que no conocemos del todo. Como vamos a trabajar con datos, que es lo que decíamos recién, la estadística trabaja con datos, bueno, esos datos tienen que salir de algún lado, así que por ahora vamos a ir definiendo algunos conceptos que nos interesan para poder saber de dónde vienen los datos. Tenemos lo que se llama población de unidades. Esa población de unidades es un conjunto que tiene unidades experimentales, muchas. Todas esas unidades experimentales comparten alguna característica que puede ser cuali o cuantitativa. Todas esas unidades experimentales que forman parte de la población tienen una característica en común, o sea que yo podría mirar a cualquier individuo y observar esa característica. Justamente sobre esas características yo voy a ir extrayendo conclusiones cuando realice un análisis. Pero las poblaciones por ahí pueden ser muy grandes, entonces generalmente se trabaja con una muestra de unidades. La muestra de unidades es un conjunto de unidades experimentales que se selecciona. Podemos decir que es un subconjunto de una población. Es decir, la población de unidades tiene un montón de elementos y yo seleccioné unos cuantos para trabajar. Por otro lado tenemos la unidad experimental. Yo te decía, dentro de la población tenemos un montón de unidades experimentales. Bueno, una solita es lo mínimo que yo puedo estudiar para realizar una medición o el análisis del que estábamos hablando. Es decir, es la mínima unidad a la cual yo le puedo medir u observar esta característica. Te decía recién que íbamos a estar viendo una característica, observando o midiendo una característica que compartían las unidades experimentales. Y a esa característica que comparten le llamamos variable. ¿Qué es una variable? Esta es una definición, es una propiedad objetiva con respecto a la cual las unidades experimentales de la población difieren de manera apreciable. Quiere decir que cuando yo observe o mida, voy a encontrar diferentes resultados o respuestas. Por ejemplo, podríamos decir que si yo miro una población de personas que van a ir a una fiesta, podría decir, bueno, estoy observando la asistencia a un evento. Y las opciones de esta variable podrían ser las respuestas, si asisten, no asisten o si no lo saben. Podría contar con una población de animales, en este caso gatos, y medir cuánto pesan. Entonces yo obtendría distintos resultados de lo que pesa cada uno. Después podríamos pensar en el sexo de los individuos y clasificar hembras y machos y contar cuántos hay de cada uno. Entonces ahí tengo distintos tipos de variables. Recién te mostré algunos ejemplos de variables y vamos a ver que se pueden clasificar. Existen variables cualitativas y cuantitativas. ¿Qué quiere decir cualitativas? Que se asocian con una cualidad o característica. Generalmente yo voy a observar y me voy a dar cuenta de las diferentes categorías que hay. Estas generalmente son de observar qué es lo que hay. En cambio, en las cuantitativas tratamos de medir, hay que cuantificar. Entonces, seguramente por acá van a aparecer numeritos. En las cualitativas tenemos, por ejemplo, colores, blanco, negro, sexo, podría ser hembra, macho, o si tiene o no tiene una característica, o la respuesta a una encuesta, sí, no lo sabe. En cambio, en las cuantitativas podemos tener la opción de cuantitativas discretas. Son números sin valores intermedios. Por eso acá tenemos números naturales, pasa del 1 al 2. No hay nada entre medio, del 2 al 3, del 3 al 4, del 4 al 5.
Por ejemplo, número de individuos. O tengo uno o tengo dos. No puedo tener un individuo y medio. Número de plantas, número de bacterias. Siempre es un número discreto. También están las cuantitativas continuas, donde puede haber muchos valores intermedios y generalmente todas tienen algún decimal. Vamos ahora con otra definición que es la de experimento aleatorio. ¿Qué es un experimento aleatorio? Es un experimento que se realiza cada vez que seleccionemos cierta cantidad de unidades experimentales para después aplicarles un tratamiento. Ese tratamiento puede ser medir alguna variable. Por ejemplo, fíjate que remarca al azar, por eso es aleatorio, y n, cierta cantidad de unidades experimentales. Entonces, vamos pensando que hay una población. De esa población, elegiré al azar cierta cantidad de unidades experimentales que van a ser a las que les voy a aplicar, por ejemplo, un tratamiento quiere decir que les voy a medir el peso. Entonces, tal vez reciban una dieta y luego yo mida el peso que tienen los animales al finalizar el ensayo. Entonces, ese conjunto al azar debería ser una muestra representativa. Generalmente, ¿qué es lo que sucede? Las poblaciones pueden ser muy grandes y ¿qué pasa? Si yo acá tuviera, vamos a poner así, hay 10.000 animales acá adentro, en esta población. Entonces, si yo quisiera pesarlos a todos, alimentarlos a todos, hacer un experimento, ver qué es lo que sucede, llevaría muchísimo tiempo, muchísimo dinero, muchísima mano de obra. Tal vez yo puedo trabajar con una muestra. Por eso necesitamos que esa muestra represente a la población. Entonces, es un conjunto que reproduce a la población bajo estudio y por lo tanto lo podemos utilizar para conocer alguna característica de la población. ¿Qué quiere decir? Yo saco un grupo de individuos, trabajaré a partir de esta muestra y luego capaz que diga, esta población es así. Es como que la información viene de la población, la utilizo en la muestra y después vamos a generalizar eso a ver qué pasa con esa población. Por eso tiene que ser representativa. Veamos ahora lo que es una población estadística. Es un conjunto de todos los valores que resultarían si se midiera la variable. ¿Qué quiere decir? Acordate que había una población de unidades. Acá podríamos tener en esta población un montón de individuos. Podrían ser vacas, o perros, o caballos, o personas. Tengo acá todo lo que forma mi población de unidades experimentales. Si yo a todos, por ejemplo, supongamos que acá tengo 10.000 caballos. Si a los 10.000 caballos les aplico un tratamiento, por ejemplo los peso, yo tendría que registrar el peso de cada uno de esos 10.000 caballos y obtendría 10.000 datos, valores, números del peso de cada uno de los caballos. Entonces, ese conjunto de datos va a ser la población estadística. Fíjate qué diferente. Acá, en la población de unidades, están las unidades experimentales adentro. Y en cambio, en la población estadística es un conjunto de datos. Por eso hablamos de todos los valores. Pero también te dije que no íbamos a trabajar con la población de unidades porque generalmente eso lleva mucho trabajo o mucho tiempo o mucho dinero. Entonces normalmente trabajamos con una muestra de unidades. Y entonces surge el concepto también de la muestra estadística, que es el conjunto de resultados que se obtiene cuando se mide o se observa la variable en la muestra de unidades. De nuevo, yo tendría la población. De la población obtengo una muestra de unidades y aplico un tratamiento. Entonces voy a tener un conjunto de datos de esa muestra de unidades. Capaz que habían 10.000 por acá, la muestra tiene 10, entonces voy a obtener 10 datos. Esta va a ser la muestra estadística. Si yo le midiera el peso a todos esos animales, tendría 10.000 datos y esa sería la población estadística. ¿Qué pasa con la muestra estadística? Ese es el conjunto de valores que vamos a utilizar para realizar los análisis estadísticos. Es decir, vamos a trabajar con esta muestra estadística. Resumiendo, existe una población de unidades experimentales. Está llena de, por ejemplo, individuos, en este caso gatos. Si la población es muy grande, no vamos a hacer un censo. Recuerda que un censo sería trabajar midiéndole el valor a cada uno. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a trabajar con una muestra. Acá tenemos una muestra de unidades. Esa muestra de unidades incluye cierta cantidad de individuos.
a los que yo les voy a medir, por ejemplo, el peso o la altura o el estado de salud. Y entonces, un individuo sería mi unidad experimental. Cuando yo aplique el tratamiento, voy a obtener un dato. Para cada unidad experimental, obtengo un dato. Pero trabajamos con una muestra, así que vamos a tener una muestra estadística. Si aplicáramos un censo, quiere decir, si yo le midiera la variable a todos los individuos de la población, tendría una población estadística. Entonces ahí ya relacionamos todos los conceptos que te acabo de decir. Por lo tanto, ahora ya sabes de dónde salen los datos. Ahora, ¿qué pasa? Sabemos de dónde salieron los datos, sobre todo estos son los que nos interesan, los de la muestra estadística, pero si yo tuviera una muestra estadística, voy a tener solo valores, números, 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 o categorías, blanco, blanco, negro, negro, y eso, ¿para qué me sirve? Tengo que hacer algo más. Un rejunte de datos, por así decirlo, así solitos, no me sirve demasiado. Yo tengo que obtener una buena información de esos datos. ¿Y eso cómo lo logramos? Aplicándoles algún tratamiento, que eso es lo que vamos a ver en la próxima clase. Ahí te voy a enseñar cómo trabajar con tablas, cómo trabajar con gráficos para resumir esa información que tenemos separada en muchos datos de la muestra estadística. Espero que esto haya sido de ayuda. La seguimos en la próxima clase y nos vemos la próxima.